en el que se desarrolla este evento. En ese sentido, mencionar que vamos a contar precisamente con la presentación que ella va a realizar sobre este informe que ha elaborado y cualificado sobre el fracaso de la protección y cómo las leyes y prácticas discriminatorias en materia de violencia sexual perjudican a las mujeres, niñas y adolescentes en las Américas. Varias de las organizaciones que estamos acá presentes y muchas en el país hemos hecho una apuesta desde hace muchos años de transformar nuestro sistema jurídico y esto se ha traducido en cambios importantes, por supuesto, en la Constitución Política del Estado actualmente vigente. Se ha traducido también en la adopción de leyes como la Ley 348, la Ley 243, sobre la violencia hacia las mujeres, la violencia política en específico, también la Ley contra la trata y el tráfico de personas, la Ley 045 y otras en las que de manera específica se abordan problemáticas relativas a la vulneración de derechos de las mujeres o en términos generales tienen a ellas como principalmente afectadas en sus derechos, particularmente a través de la violencia. Pero también sabemos que la implementación de las leyes tiene también un rezago en nuestro país. Hay una brecha todavía que genera necesariamente la acción articulada de las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto ese es un gran desafío. Pero si bien hemos logrado, creo, conquistas importantes a través de estas normas, mediante la transformación del sistema de justicia, todavía hay pendientes porque sabemos también que el derecho, que las normas, que las leyes en general, durante muchos años han sido precisamente un instrumento también del sistema patriarcal para sesgar, para desconocer y vulnerar los derechos de las mujeres. Y todavía como país tenemos pendientes y justamente ese es uno de los temas centrales que se va a abordar y por ello la presentación de este informe a cargo de Ana Elena que nos va a permitir visibilizar precisamente esos desafíos que todavía tenemos particularmente en lo que hace a la reforma penal. Por otro lado también contaremos con la presencia de Alejandra Cámara de Misión Internacional de Justicia, a quien también le doy la bienvenida y le agradezco su presencia esta mañana, quien va a contextualizar precisamente la situación de la violencia sexual en nuestro país, que como sabemos los últimos años, por lo menos en términos de denuncia, ha tenido un ascenso importante y preocupante por supuesto, y que tiene como principal víctima precisamente a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, y situación que se ve mucho más agravada precisamente también por la impunidad que existe en nuestro país, por las grandes barreras y obstáculos que todavía existen en términos de acceso a la justicia. Y es por ello que precisamente también, ya en la parte final de este evento, contaremos con la presencia de 3 organizaciones que son parte de la Alianza Libre Sin Violencia, que tienen una larga trayectoria también en la lucha por los derechos de las mujeres y particularmente tienen servicios reconocidos también en el país de larga data por la contribución que han realizado a enfrentar un sistema de justicia, como decía, con varias barreras y obstáculos y lograr vencer precisamente ellos para lograr el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia, mujeres en situación de violencia. Es así que quiero dar también la bienvenida a Marisol Quiroga, directora ejecutiva de la Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad. De igual manera, Jim Girusta, directora ejecutiva de la Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba, a Mayra Daza, abogada de la Casa de la Mujer, también y a su directora Paulita, que estaba por ahí también, que viene desde Santa Cruz, y le doy la bienvenida igualmente, y que nos van a compartir sus experiencias precisamente en el marco de la acción del litigio. El litigio estratégico, que creemos también es bastante desafiante porque implica enfrentar en el cotidiano al sistema de justicia, un sistema de justicia también todavía patriarcal, donde los sesgos de género, donde la discriminación basada en género es uno de los principales obstáculos para que las mujeres puedan acceder a la justicia. Si bien creemos que también desde sociedad civil hemos ido contribuyendo a generar cambios en el sistema de justicia, articulando y realizando acciones, sobre todo formativas, pero también de elaboración y desarrollo de instrumentos, protocolos y otras medidas en la policía, en el Ministerio Público, en el propio órgano judicial, sabemos que todavía hay grandes pendientes y por eso es que la impunidad sigue siendo un tema de gran preocupación
y que requiere precisamente una acción también desde la sociedad civil, como lo hemos venido haciendo a través del litigio, que lamentablemente también en los últimos años se ha ido reduciendo, limitando muchas veces la capacidad de respuesta de las instituciones, y por eso creo que es muy valorable el que estas organizaciones de la sociedad civil continúen con estos servicios, con mucho esfuerzo, con limitados recursos, pero con un gran compromiso, como varias otras organizaciones que son parte y otras en el país que realmente están dispuestas a seguir acompañando, apoyando desde la acción legal, pero también desde el acompañamiento psicológico, social, a las mujeres en situación de violencia, y que seguro va a ser muy enriquecedor todo lo que nos van a compartir ellas a través de casos concretos, que es lo que permite a veces visibilizar las situaciones que se tienen que enfrentar, pero también las estrategias que ellas han utilizado para lograr precisamente ese acceso a la justicia que tanto cuesta todavía en nuestro país. Sin más, nuevamente les doy la bienvenida, vuelvo a agradecer a nuestras invitadas internacionales, en el caso de Ana Elena, por supuesto a quienes he mencionado en esta mañana, de igual manera a mis compañeras, compañeros de la comunidad de derechos humanos por el apoyo para la organización de este evento, y naturalmente a Equality Now y el EFESU por la posibilidad de contar con el apoyo para realizar esta actividad el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Y ya para poder iniciar con todo este panorama que nos ha dado Mónica en este momento de lo que vamos a abordar esta mañana, vamos a empezar con la presentación del informe Fracaso en la protección como las leyes y prácticas discriminatorias en materia de violencia sexual perjudican a las mujeres, niñas y adolescentes en las Américas. Para ello vamos a contar con la presencia de Ana Elena Obando. Ella es abogada feminista, costarricense, máster en justicia y género, abogada de los derechos humanos de las mujeres, activista, escritora y consultora internacional para organismos de las Naciones Unidas y ONGs, por más de 35 años. También ha sido profesora de Derecho e investigadora en diferentes temas en el campo de los derechos humanos, de las mujeres y de los derechos de la población LGBTIQ+. Actualmente trabaja en Equality Now, organización que se enfoca a crear un mundo justo para las mujeres y niñas a través del derecho. Ana Elena, el micrófono es tuyo. Bienvenida. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, muy buenos días a todas las personas presentes. Estoy muy feliz de estar acá en Bolivia. Mónica y su equipo tan amable me han atendido maravillosamente. Les quiero dar una especial gracias, una gratitud que llevo muy en el corazón, porque me encanta trabajar con gente tan comprometida, tan solidaria, y gente que siempre está pensando cómo avanzar los derechos humanos de las mujeres y también de las poblaciones LGTBIQ. Yo como representante de Equality Now es una organización global y trabajamos en el mundo reformando legislación para ir adecuando la legislación de los códigos penales a los estándares internacionales más altos y a los estándares internacionales más modernos que vienen no solo del sistema interamericano y las resoluciones de la Corte Interamericana, sino que también vienen del MESECFI, vienen también de la relatora en violencia de las mujeres de Naciones Unidas y de la Corte Europea. Nosotras hicimos este informe, Fracaso en la Protección, se sacó en el año 21. En medio de la pandemia sacamos este informe. Era una investigación que se venía haciendo hace varios años en toda la región de América Latina y del Caribe. Entonces, me toca a mí exponer de qué se trata el informe. La metodología va a ser, yo voy a exponer, y por favor las preguntas que tengan, al final todas las que tengan las apuntan y con mucho gusto, si yo puedo se las respondo. Ojalá que pueda.
También quería hacer un reconocimiento antes de empezar a Patricia, que también es parte, Patricia Brañez, que es parte también de nuestras aliadas aquí en Bolivia, y Católicas por el Derecho a Decidir, con quienes estamos felices de trabajar. También mujeres súper comprometidas de muchísimos años, feministas de larga data, y pues muchas gracias por estar aquí presentes. Este informe lo hicimos en 43 jurisdicciones y en 35 países, como les decía, pero en América del Norte, en Canadá, Estados Unidos y esos ciertos estados, California, Maryland, Nueva York, Puerto Rico y Virginia, en México, en Aguascalientes, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, en todo Centroamérica y también en Latinoamérica y los países del Caribe, donde encontramos también grandes brechas entre, digamos, el avance de los estándares internacionales y los códigos penales presentes. Entonces, ¿para qué realizamos esta investigación? Realizamos la investigación primero para examinar la definición legal de violación. En la mayoría de los códigos, las definiciones, porque vienen de la concepción antigua de los códigos napoleónicos, las definiciones de violación siempre estaban basadas en que las mujeres tenían que demostrar que ellas resistieron. Entonces, en ese requisito de demostrar el uso de la fuerza o violencia adicional para probar que hubo violación. ¿Qué es lo que pasa con este requisito? Que entonces, cuando los casos de violación llegan ante el juez o la jueza, generalmente se cuestiona a la víctima, porque si la víctima fue violada y en ese momento no dijo nada, porque estaba aterrorizada de la violación, guardó silencio, etc., el juez lo interpreta como que ella no resistió. O como dijo el comandante de Bermejo, que fue despedido, yo no vi que ella aruñara, ni pateara, ni resistiera. Entonces, ¿por qué ese estándar de que si una está siendo violada, tiene que además resistir? Es decir, cuando es un acto tan terrorífico que le está pasando a una en ese momento, y mucha gente se puede quedar congelada o paralizada. El nuevo estándar, entonces, como vamos a hablar ahora también más adelante, es el consentimiento o la falta de consentimiento, digamos. Esa es la columna vertebral que debe estar en todos los códigos penales de la región. ¿Para qué? Para que al momento del juicio se pueda valorar más bien sobre el consentimiento, sobre si hubo esa libertad sexual, de su autonomía, de con quién quiero yo tener una relación o no la hubo. Pero no ya este estándar de demostrar el uso de la fuerza. También la investigación se realizó para examinar la existencia y aplicación del estupro y otras disposiciones semejantes que discriminan contra adolescentes. El estupro es una figura también muy antigua que viene de los códigos y de concepciones tradicionales también sobre las mujeres, ¿verdad? Diciendo que las adolescentes se sedujeron o que accedieron también y que hubo un tal consentimiento, y ahora vamos a ver más adelante que en realidad el estupro es una violación contra las adolescentes. Esa figura, e incluso la relatora de violencia de Naciones Unidas ya dijo, en todos los códigos penales hay que derogar el estupro. El estupro es una figura que viene a perpetuar mitos y estereotipos sobre las mujeres, ¿verdad? Entonces no la necesitamos y perfectamente puede ser derogada. Hay otras disposiciones legales que impiden el acceso a la justicia, como los términos prescriptivos limitados y leyes que permiten la violación en el matrimonio. Esas otras disposiciones sobre la prescripción vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si una es violada o abusada cuando una es niña? Entonces, tiene que llegar a la mayoría de edad a los 18, después de ahí tiene solo cierto límite de tiempo. La violación en el derecho internacional se ha visto también como tortura, se ha comparado con la tortura, y la tortura en el Estatuto de la Corte Penal Internacional son crímenes imprescriptibles. En ese sentido, como son crímenes imprescriptibles, también se puede aplicar al delito de violación, a los delitos sexuales. Y por último, la violación en el matrimonio, que ha sido, digamos, uno de los delitos más callados, ¿verdad? Era casi como en esa estereotipo de que las mujeres estamos ahí y que es nuestra obligación sexual, ¿verdad? Complacer al marido cuando él así
no quisiera. Entonces, eso antes se veía como parte de las obligaciones, ahora ya se ve, y hay varias jurisprudencias también que habla de violación en el matrimonio. ¿Qué fue lo que encontramos entonces con esta investigación? Primero, las definiciones limitadas de la violencia sexual que contribuyen a la impunidad de los perpetradores, como ya hablé, ¿por qué son limitadas? Precisamente por el estándar que no se basa en el consentimiento, que es la columna vertebral de los delitos sexuales. Dos, las brechas en las leyes reducen las protecciones contra la violencia sexual a las niñas y adolescentes, precisamente por lo que hablamos ahora del estupro. Y también porque hay que hacer esa diferencia entre una violación de una mujer adulta o de un adolescente. Ambas constituyen el delito de violación. Y tres, los plazos breves de prescripción que impiden el acceso a la justicia de las sobrevivientes. Por un lado, el trauma, el estigma, la amenaza experimentados como consecuencia de la violencia sexual pueden retrasar la denuncia. Muchas veces las mujeres no hemos denunciado violaciones que nos han sucedido precisamente por ese estigma, por la culpa que todavía cargamos las mujeres en sus diversidades cuando experimentamos uno de estos delitos, ¿verdad? Precisamente el patriarcado ha logrado depositar la responsabilidad en nosotras en lugar de trasladar la responsabilidad al perpetrador. Y no solo nosotras lo tenemos eso interiorizado, sino que también el sistema judicial así lo ve. Y generalmente por eso es que cuestiona a las víctimas cuando llegan a poner una denuncia por lo que ya todas sabemos. Cómo andaba vestida, por qué andaba en la noche caminando por esa calle, qué fue lo que usted tomó. A mí siempre, yo siempre lo repito y me llama la atención. ¿Por qué será que cuando una pone una denuncia por un robo, que le robaron la cartera, la computadora, nadie nunca lo interpela? Pone la denuncia, no le preguntan nada y supuestamente investigan. En cambio, cuando uno llega a poner una denuncia de violencia sexual, lo primero que hacen es interrogarla a una casi como para limitar el acceso a la justicia en esos interrogatorios cargados de mitos y estereotipos. Bueno, pero tal vez usted fue que no le hizo la comida bien y por eso su marido la violó, o tal vez usted andaba con esas minifaldas, o tal vez usted tenía conductas sexuales inapropiadas, o andaba acostándose con todas las personas, etc. Sí. Poner una denuncia ya es difícil porque es atemorizante todo el sistema judicial y generalmente no hay acompañamiento psicológico, etc. Y esa interpelación hace que no solo las denuncias se retrasen, bueno, por el tiempo también y por la prescripción, sino también por ese estigma y esa amenaza que una siempre vive y que las personas también, las familias están constantemente amenazando a las personas, no pongan la denuncia y después ellos vienen y ¿qué te van a hacer? Es decir, una mujer que pone una denuncia ha tenido realmente un empoderamiento interno porque no es fácil acceder. Cuando ustedes incluso las citan de testigas a una audiencia, van incluso como nerviosas, ¿verdad? Todo el estrado judicial tan jerárquico es intimidante. ¿Qué encontramos también? Entonces, lo que les hablaba, definiciones de violación basadas en la fuerza. ¿Por qué son problemáticas? Una, porque contribuyen a los mitos de la violación y a la percepción de que es responsabilidad de la víctima protegerse, lo que venimos hablando. Las víctimas no siempre denuncian de inmediato y eso dificulta obtener pruebas físicas como daños corporales. Posteriormente a una violación, realmente el mundo de una persona se cae absolutamente y es un trauma que dura para toda la vida. Y por supuesto que es difícil obtener pruebas porque los delitos de naturaleza sexual son delitos que ocurren, digamos, donde solo está el perpetrador y la víctima generalmente. Entonces es muy difícil adquirir las pruebas y sobre todo si no se denuncia de inmediato. Son pruebas que se pierden, ¿verdad? Y por otro lado, no toma en cuenta situaciones donde el agresor explota su posición de poder, madurez o ventaja indebida. Estoy hablando de casos, por ejemplo, de explotación de posición de poder, maestros, alumnas, por ejemplo, o sacerdotes, feligresas, tantos casos de violaciones y de abusos sexuales que hemos visto en la iglesia católica y también en la evangélica.
aquí hubo un caso, ¿verdad?, de este sacerdote que se llevaba a las niñas detrás de la escuela y cometía abusos sexuales con ellas, amenazándolas y diciéndolas que si ellas hacían estos y estos actos iban a pasar la escuela. Lo otro también es relaciones desiguales de poder, digamos, psicólogos o psicólogas con sus pacientes, es otra relación de poder, entrenadores con las personas que están, es decir, siempre va a haber una ventaja o una relación de poder, y eso no ha sido tomado en cuenta tampoco para resolver los casos de violencia sexual, y es un elemento también que tiene un estándar de derecho internacional que es importante irlo incorporando en los códigos penales. Ahí dice, las jurisdicciones tienen definiciones de violación basadas en el consentimiento, hay 23 que requieren violencia adicional, 12 consentimiento pero no voluntario y genuino, 2 definiciones ambiguas y 6, solo hay 6 basadas en consentimiento y exhaustivas. Lo otro, además del delito de violación que examinamos en los diferentes códigos, fue el delito de estupro. Ese delito que describe los casos en los que un adulto mantiene relaciones sexuales con una persona menor de edad superior a la edad legal de consentimiento mediante seducción o engaño. ¿Qué pasa con este delito de estupro? Primero, se clasifica como un delito distinto a la violación. Entonces, derogar el estupro implica modificar la definición de violación para que se base precisamente en la falta de consentimiento y así garantizar que las adolescentes estén protegidas de la violencia sexual en todas las circunstancias. Es decir, no tenemos que hacer diferencia entre estupro y violación, simplemente violación a adolescentes o violación a menores y violación, digamos, a personas adultas. Lo otro es que se encuentra en jurisdicciones donde la definición de violación se basa en el uso de la fuerza, por supuesto, porque esas son definiciones todas que vienen de los códigos napoleónicos, son definiciones ya que se han quedado antiguas, que no están a la altura de los tiempos y que deberían, ojalá, ser modificadas. Y espero contar con el apoyo de todos ustedes aquí presentes para cuando presentemos quizá un impulso o proyecto de reforma que tenga, digamos, ese consenso, ese entendimiento de la población, sobre todo de las mujeres, de por qué es importante modificarlo. Contribuye a depunir a los violadores porque ignora las dinámicas desiguales de poder y la vulnerabilidad de adolescentes, y las penas son mucho más bajas, o sea que las adolescentes no están siendo cubiertas con sanciones más altas igual que la sanción de la violación. La Relatoría de la ONU sobre violencia contra la mujer, como dije antes, ha recomendado que se derogue el estupro. Obstáculos adicionales al acceso en la justicia. Bueno, primero, no hay una criminalización de la violación de pareja íntima conyugal, la famosa violación en el matrimonio. Casi que muy pocos códigos se contemplan, ha sido más por jurisprudencia. Hay un fracaso en la implementación eficaz de las leyes en materia de violencia sexual, y eso es lo que vemos siempre. Muchas veces incluso tenemos leyes buenísimas, pero en el momento de la implementación, ¿qué es lo que pasa? Que todo el personal judicial, desde quien recibe la denuncia hasta quien hace el juzgamiento, está lleno de tantos prejuicios que al final el caso se desestima, o la mujer es interrogada tantas veces que la revictimizan, y es interrogada de una forma casi de interpelación. No es que la interrogan para saber bien los hechos, no, la interrogan más bien en su credibilidad, porque recordemos que las mujeres hemos sido ciudadanas de segunda categoría, y así también nos trata la justicia, como ciudadanas de segunda categoría, con una muy poca validez de nuestro dicho. Restricciones procesales en niñas y adolescentes para reportar crímenes de violencia sexual también encontramos, es decir, muchas niñas, digamos, en muchos casos no son delitos de oficio, que se inician de oficio, sino que son a instancia privada, y las niñas tienen familias que las disuaden de interponer ese tipo de denuncias. Por otro lado está la falta de enjuiciamiento público de los crímenes de violencia sexual, es decir, que no se actúa de oficio, muchas veces en muchos de los códigos procesales. Y el otro obstáculo muy grande que encontramos es que en algunas jurisdicciones hablan de reconciliación o acuerdo.
hay que poner mucha atención a esta figura de la reconciliación y el acuerdo porque son figuras que no contemplan las relaciones desiguales de poder que ya estructuralmente existen en estas sociedades patriarcales. Entonces, no es posible conciliar en delitos sexuales, eso debería estar prohibido. ¿Cómo va a conciliar? Porque imagínense la intimidación y el miedo que uno siente de llegar a una conciliación y ver a su perpetrador. El trauma psicológico que una puede vivir tantas veces. ¿Por qué? Porque está enfrentando y una reconciliación, seguro la mayoría de las conciliaciones son, bueno, te voy a ofrecer tal cosa y después puede seguir un acoso perpetuo ante esta persona, ¿verdad? Así que eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando ustedes digan, bueno, no, vamos a hacer conciliación, no es posible hacer una conciliación. Es decir, una violación, un delito sexual la marca una para toda la vida. Son delitos de los que uno así puede ser que se recupere un poco, pueda funcionar en la vida, pero destrozan todo el sistema de confianza construido a lo largo de la vida. ¿Qué encontramos en Bolivia? Bolivia tiene la segunda tasa más alta de violencia sexual en América Latina y el Caribe, después de Haití, durante la vida de una mujer, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud. Estas cifras no logran captar la magnitud total del abuso que enfrentan las mujeres y niñas, ya que Bolivia tiene una de las tasas de denuncia de violencia sexual más bajas en América del Sur, un problema que solo se ha agravado durante el encierro como resultado del COVID. Bueno, ustedes que viven acá lo saben, lo viven, lo sufren, digamos. Yo no sé por qué Bolivia, el otro día le preguntaba a Mónica también, Mónica, ¿por qué esta tasa tan alta, verdad? Yo no sé si hay más investigaciones en ese sentido, ¿por qué Bolivia tiene esa tasa tan alta de violencia sexual en América Latina? La definición del delito de violación en Bolivia es importante verla, y entonces es una definición que se basa en el uso de la fuerza, recordemos que ya hablamos, o la amenaza de fuerza, a diferencia de la falta de consentimiento, o sea que todavía esa tipificación del delito de violación mantiene el estándar antiguo que no está acorde a los estándares internacionales, ni del Estatuto de la Corte Penal Internacional, ni del sistema de resolución de la Corte del Sistema Interamericano, ni tampoco de la Corte Europea. Por ende, ¿qué pasa cuando se basa en la fuerza, amenaza de la fuerza? Deja impunes cierto tipo de violación, contribuye a los mitos sobre la violación, deposita la responsabilidad del acto en las víctimas, y yo creo que esto, es decir, se dice fácil, pero es algo que tiene que cambiar. No podemos seguir teniendo sistemas judiciales que nos depositen a nosotros la responsabilidad de un acto, de una violación donde fuimos víctimas. Eso es decir, es lo más, ni siquiera tengo el adjetivo para describir eso, porque es una de las estrategias del patriarcado precisamente para aumentar la impunidad y desestimarnos de que denunciemos los delitos sexuales. Limitan la medida en que los delitos de violación pueden enjuiciarse con éxito, por supuesto, porque ¿cómo vamos a enjuiciar con éxito un delito sexual si la definición todavía está basada, y no solo basada, interpretada desde cuestionar a la mujer y preguntarle a la mujer si ella resistió o no resistió? Por lo tanto, deja mucho espacio para la impunidad de los perpetradores. ¿Qué podría hacer el Estado boliviano? Uno, reformar el delito de violación para que no sea requisito probar el uso de la fuerza. Dos, cubrir todas las formas de penetración con una parte del cuerpo u objeto. Eso de todas las formas de penetración, eso viene también del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Cuando estábamos construyendo ese estatuto, yo estuve presente 4 años durante esas negociaciones en Naciones Unidas. Hicimos un caucus de mujeres y en ese caucus de mujeres íbamos haciendo lenguaje. Fue muy difícil introducir la perspectiva de género en el estatuto porque las mismas organizaciones de derechos humanos nos decían: no, eso de las mujeres, esto es derecho penal internacional, esto es algo serio, no vengan con esas cosas de las mujeres. Las mismas organizaciones, por supuesto nosotros las feministas somos necias, insistentes y persistimos.
Ahí nos quedamos y logramos obtener no solo introducir los más altos estándares del delito de violación y los otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, sino que también introducimos la paridad de género en la formación de la Corte. Y medidas también de protección para víctimas y testigos que también yo creo que son importantes de analizar y ver para los códigos nacionales. Entonces eso, antes solo se considera violación el acceso carnal con el pene, ahora es con una parte del cuerpo u objeto y en cualquier otra parte que puede ser parcial o total. Que la falta de consentimiento de la víctima sea parte central del delito, todavía eso no existe, el Estado boliviano tendría a través del Poder Legislativo que reformar eso, que incluye una amplia gama de circunstancias coercitivas en las que no es posible dar el consentimiento. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias coercitivas pensarían ustedes que una no puede dar el consentimiento? En circunstancias, por ejemplo, donde hay, se pueden dividir en varias. Una es cuando el consentimiento no es válido, porque la persona es menor de edad, de porción que el consentimiento no es válido, es un consentimiento nulo. Y las otras circunstancias coercitivas en diferentes contextos de amenazas, de amenaza emocional, de amenaza física, de manipulación, de coerción, ¿verdad? Eso hay que incluirlo ahí, porque el delito de violación, y además para efectos de prueba, tiene que ser analizado siempre a la luz de las circunstancias que rodeaban el delito, ¿verdad? Eso casi nunca se analiza. Y recordemos en este tipo de delitos es el dicho de la víctima y el dicho del agresor. Y en un sistema de justicia patriarcal, adivinen cuál dicho pesa más. Además que la víctima, en derecho penal, también la carga de la prueba recae en nosotras. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar demostrando, ¿verdad?, que no consentimos. Lo otro es que incluya relaciones en las que exista una dependencia particular y desigualdad de poder. Yo creo que esto es fundamental, no solo en los códigos penales, esto tiene que ser incluido en toda la legislación. Es decir, esto viene del análisis feminista de las relaciones desiguales de poder estructurales en sociedades patriarcales. Digamos, el consentimiento y las relaciones desiguales de poder son como dos pilares que deberían estar presentes en toda la legislación de delitos sexuales. Sobre el estupro que encontramos en Bolivia, uno, que el Código Penal contiene una disposición por la cual el acceso carnal con una persona entre 14 y 18 mediante la seducción o el engaño se considera estupro. Este delito se castiga con una pena menor de prisión entre 3 y 6 años en comparación con la pena de prisión de 15 a 20 años por violación, lo que hablábamos antes. ¿Por qué cuando una es adolescente le van a imponer una pena menor cuando el delito es el mismo? Es un delito de violación, es un delito que atenta contra el consentimiento, contra la libertad y autonomía sexual de decidir con quién, cómo ejerzo mi sexualidad. El delito se castiga en el sistema judicial boliviano, el delito menor de estupro se utiliza a menudo para eludir los cargos de violación, denegando así justicia a las víctimas adolescentes de violación y debilitando el esquema legal general contra la violencia sexual. Los tribunales han utilizado la ley de estupro para permitir que los adultos que violan a adolescentes eviten las consecuencias totales de sus delitos. Entonces, ¿qué evitan? No solo evitan las penas menores, sino que también juegan en términos de prueba diciendo que esta adolescente entre 14 y 18 años tal vez lo sedujo. O sea, muchos perpetradores incluso han dicho que niñas pequeñas los han seducido. Es increíble, o sea, a mí me da una cólera, además, y creo que a todas las personas presentes de acá, ¿cómo es posible que ni siquiera se hagan responsables de sus propios actos y sus propios delitos? Entonces, el Estado boliviano debería derogar la disposición de estupro contenida en el artículo 309 del Código Penal para garantizar que las adolescentes estén protegidas de la violencia sexual en todas las circunstancias. Mientras las disposiciones de estupro no se eliminen, fiscales y jueces deben garantizar que los actos de violencia sexual contra las adolescentes que cumplen con el umbral de la definición sean procesados y acusados de violación y no de estupro. Hay una cosa importante, digamos que el proceso de reforma dura muchos años, pero ¿qué podemos hacer mientras tanto? Y aquí venimos, digamos, al ámbito de la implementación.
Los jueces y fiscales e investigadores, ayer tuvimos un taller con investigadores de la policía, que es la unidad que está dedicada a ver los delitos sexuales, podrían, y hablamos de esto, de consentimiento, podrían ir aplicando también, ir introduciendo la figura del consentimiento e ir también ampliando la figura de la violación, digamos, por interpretación. Obviamente necesitamos que la ley lo diga, pero si hay jueces y juezas que quieren litigar, que quieren resolver, y abogadas también que quieren litigar desde esa perspectiva, yo creo que podemos ir introduciendo esos estándares. Por supuesto, en la página de Quality Now está todo el reporte, que lo pueden bajar, es gratis, y me gustaría, bueno, en la tarde tenemos una reunión con abogadas, me gustaría mucho ver la forma en que empezamos a introducir estos estándares, a pesar de que todavía no exista la reforma legal. Bueno, lo otro es que la normativa sobre prescripción para delitos relacionados con la violencia solo comienza a correr 4 años después de la mayoría de edad. Eso significa que las víctimas tienen hasta 30 años para presentar un caso. Eso tendríamos que valorarlo y verlo cómo es, si se elimina la prescripción definitivamente o si se amplía todavía más el plazo. Porque, es decir, muchas veces personas que han sido violadas o abusadas durante su niñez y que se carga la culpa, el estigma durante toda la vida, tal vez ni siquiera a los 30 años están listas para presentar una denuncia, pero quisieran hacerlo tal vez a una edad posterior. Y lo otro es que los plazos tan breves de prescripción, donde se pueden presentar los casos, impiden el acceso a la justicia de las sobrevivientes. O sea que de fondo siempre está el acceso o no que tenemos las mujeres a la justicia. Recomendaciones al gobierno de Bolivia, digamos que esta es la que tiene, es la firmina más grande. Garantizar que todos los delitos de violencia sexual sean tratados como asuntos de interés público, investigados y procesados. Esto es importante en varios sentidos. Que sean tratados como asuntos de interés público, como un problema social. La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones es un problema social. No es algo que le pasó a fulanita y a sutanita, no, es un gran problema. Yo diría que es equiparable a una pandemia. Y es una pandemia histórica, y es una pandemia que no acaba nunca, y es una pandemia con la que no podemos ponernos una mascarilla para evitar ser violentadas. Ya sabemos que las mujeres desde que nacemos hasta que morimos vivimos diferentes formas de abuso, vivimos diferentes formas de violencia. Implementar leyes sobre violencia sexual y capacitar policías, fiscales, jueces de violencia sexual centrada en la víctima, implementar protocolos de investigación y procesamiento para dar la implementación de la legislación sobre violencia sexual y tramitación de casos en el sistema judicial. Las feministas venimos haciendo capacitaciones, no sé, desde hace 40 años, yo me acuerdo hacer capacitaciones desde el siglo pasado, y capacitamos y volvemos a repetir y decimos, y de repente vemos en la resolución de un caso, y, pero ¿qué pasó? Tanto que capacitamos, sí, dijeron que sí, y todo el mundo estaba feliz, y los jueces pareciera que entendieron, y al momento de la resolución, otra vez, los mitos y los prejuicios, que además en el derecho internacional también son violaciones a los derechos humanos, pesan más que la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia todavía no ha sido mirada con los lentes del feminismo, y eso es una pregunta filosófica. ¿Cómo sería también una justicia para las mujeres? ¿Sería solo a través del sistema judicial? ¿O podemos también empezar a pensar en justicias que no tienen que ver con todo el sistema judicial? Esa pregunta se las dejo ahí para su reflexión, porque también de repente, yo no sé, podríamos las mujeres empezar a pensar en sistemas de justicia paralelos para nosotras, porque pareciera que este sistema de justicia le hemos depositado mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos años, y sigue violentando los derechos humanos de todas las mujeres. Asegurarse que los protocolos también aborden las necesidades de las comunidades marginadas, y en esto los protocolos es muy importante. Vamos a hacer un estudio acá en Bolivia de todos los protocolos para ver cómo se están implementando.
esa implementación es fundamental porque a pesar de que sí, hubo un momento en que se inventó, bueno, hagamos protocolos para que ellos sepan cómo tienen que actuar, independientemente de sus prejuicios, tienen que seguir estos pasos, pareciera que todavía hay una gran brecha en esa implementación de los protocolos. Entonces, es importante tener, digamos, no solo estudiarlos, investigarlos, sino hablar directamente con las personas que litigan, con las mujeres que son víctimas, para ver dónde están las trabas de esa implementación de los protocolos. Presupuestar recursos suficientes para programas que prevengan y aborden la violencia sexual e incluir a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual en la planificación de políticas y procesos presupuestarios. Generalmente los estados llegan a Naciones Unidas cuando van a los comités de la CEDAW y otros comités y hacen un reporte maravilloso de que sí, que tienen leyes maravillosas y ya acabamos de hacer esta política pública, y uno dice, wow, el estado tal que ha avanzado. Y cuando nos damos cuenta cuál es el presupuesto, exacto, cuál es el presupuesto que hay, 0,00.1 para hacer ese trabajo. Entonces sí, se llena la boca ante Naciones Unidas diciendo que ellos ya hicieron estas leyes y que son un país de avanzada, pero ¿cuánto presupuesto nos dan a las mujeres? Muy reducido. Incluso cuando en Naciones Unidas existía UNIFEM recibía de todo el presupuesto de Naciones Unidas como un 1%. O sea, es esa concepción siempre de que nuestras necesidades, intereses y lo que nos sucede a nosotras no importa, tiene menos valor, igual que nuestro testimonio, que tiene menos valor también, ¿verdad? Esa es la forma perversa, digo yo, del patriarcado. Lo otro es implementar programas, y eso es muy importante, incluir a mujeres y niñas en la planificación de políticas y procesos presupuestarios. ¿Por qué? Porque para hacer políticas siempre hay que incluir a las personas a quien va dirigida. Las políticas no se pueden hacer en una oficina encerrada pensando uno, bueno, voy a hacer una política para las comunidades indígenas y afrodescendientes. No. Si no participamos en todas esas políticas, serán políticas que tampoco van a servir porque vienen de arriba hacia abajo. Implementar programas en las escuelas de educación sexual y relaciones apropiadas para la edad, campañas de concientización públicas destinadas a promover la igualdad, desmantelar los estereotipos negativos y poner fin a la violencia contra las mujeres. Eso suena bien, me gusta, pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica cada vez más nos enfrentamos a fuerzas opositoras del avance de los derechos humanos de las mujeres. Ya ustedes saben de cuáles fuerzas les estoy hablando, fuerzas del fundamentalismo religioso, por ejemplo, que están tratando de debilitar las democracias para imponer una agenda o una teocracia. Ojo ahí, tenemos que estar muy alertas porque son grupos que vienen precisamente a destruir el marco ético, político y jurídico de los derechos humanos, y no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Son fuerzas opositoras que están muy bien financiadas, cuentan con mucho dinero, y nosotras las feministas tenemos que, bueno, trabajamos 24/7 durante todo el año y con pocos recursos, y con esos pocos recursos hacemos maravillas, yo pienso. Pero aún así hay muchas fuerzas opositoras que tienen mucho dinero, que tienen campañas mundiales, y mucha gente se deja manipular por esos conceptos. Entonces, siempre veámoslo como una amenaza a la democracia, porque como digo yo siempre, las democracias se fortalecen cuando los derechos humanos de las mujeres se fortalecen. Entonces, eso siempre va aparejado. Usted ve países que usted dice, bueno, esos países se ve más o menos que pueden ser democráticos, ahí siempre hay una garantía y una gran protección de los derechos humanos de las mujeres. Desarrollar y financiar campañas de sensibilización para informar al público, en particular mujeres y niñas, para comprender sus derechos y mejorar el conocimiento de leyes relacionadas con la violencia sexual, recursos disponibles y métodos para preservar las pruebas antes de la presentación de informe. Por supuesto que tenemos que seguir desarrollando campañas, tenemos que seguir haciendo conciencia, tenemos que utilizar los medios de comunicación y también de persona a persona. Tenemos que seguir hablando del tema de la violencia sexual, tenemos que sacarlo de ese ámbito privado y tenemos que decir, como hizo la campaña del acoso sexual, a mí también me pasó eso, porque a todas nos ha pasado alguna forma de violencia. Recomendaciones generales del reporte.
Una, mejorar las protecciones en la ley. Ya hablamos de la modificación que hay que hacer a nivel de reforma penal. Dos, mejorar el acceso a la justicia. Con ese, también se recomienda, por ejemplo, que las adolescentes puedan entablar querellas de violencia sexual bajo su propia autoridad, clasificar todo delito como delito público y una revisión holística de leyes que impactan a las mujeres y niñas, mejorar la implementación práctica y rendición de cuentas. Eso es algo importantísimo, porque cuando se capacita operadores de justicia, generalmente no hay como una rendición de cuentas, se capacita y luego no hay un seguimiento. Hay que hacer una rendición de cuentas y que también los casos se centren en la víctima, en el consentimiento, y no se centren más bien en interpelarla a ella y casi que defender al agresor. Y por último, combatir los estereotipos negativos y mejorar el entendimiento público de la violencia, implementar programas de educación sexual en las escuelas. Y por eso les hablaba de las fuerzas opositoras, porque ni siquiera quieren que hagamos programas de educación sexual. La educación sexual integral es fundamental para absolutamente todo. Empoderar a las niñas, a las adolescentes, que sepan sus derechos, que sepan sobre su cuerpo y que tengan realmente una autonomía sexual, una autonomía, una libertad de su cuerpo, de su territorio, para poder enfrentar y vivir en estas sociedades que son tan sexistas y tan misóginas también. Muchas gracias, les agradezco mucho y por favor, todas las preguntas que tengan, aquí estoy con mucho gusto, se las contesto. Vamos a recoger una serie de preguntas, ¿verdad? Y entonces las contesto. Por favor, quienes quieran hacer consultas, unas 4 por favor por ahora, para que pueda responder Ana Elena y luego continuamos. Adelante, por favor. Muy buenos días, soy César Soto. Un gusto escucharla, María Elena. Ana Elena. Perdón, Ana Elena. Ana. Loco yo. Sí. Vieras todo lo que me dicen, Ana Elena, la Belén. Mil disculpas. Gracias. ¿Tiene usted antecedentes relacionados a leyes específicas que ustedes hubiesen trabajado? Tengo entendido que su organización trabaja desde el 92, ¿verdad? Sí. Antecedentes relacionados a proyectos de ley o leyes que se hayan implementado específicamente en temas de violación en algunos países. Que nos pueda dar algún ejemplo o nos pueda dar alguna pauta para poder de alguna manera también poder debatir este tema. Y una observación, bueno, a mí personalmente me interesa que la violación como tal sea castigada por el Estado sin importar a quién, hombres o mujeres, porque existen casos. Permítame por favor y luego ya me... Eso es así. Seguidamente a eso, ¿qué opina usted sobre el tema de la aplicación de la sumatoria de condenas? ¿De la? Suma de penas. Sumatoria de condenas o penas, la castración química y la pena de muerte. Eso, gracias. Bueno, lo primero es que nosotros estamos trabajando como en una especie de ley modelo para Latinoamérica y también para el resto del mundo. En esa ley modelo vienen los estándares del derecho internacional incluidos. ¿Por qué? Porque pensamos que si tenemos una ley modelo, todos los países pueden tomarla y adaptarla a su realidad. Digamos que tienen como los parámetros importantes de eso. Lo otro que me preguntó es que, ¿qué opino? Y en la página de Equality Now está el reporte, como les digo, ahora les voy a pasar el link a todas las personas. Lo otro que usted me preguntó es... la castración química, la pena de muerte. Bueno, yo no sé la posición de mi organización, no podría hablar por mi organización, pero mi posición personal, yo estoy en contra de la pena de muerte y obviamente de la castración. Es decir, por eso les hablaba antes de cómo pensamos la justicia. El sistema, el derecho penal obviamente es muy sancionatorio, es lo que tenemos por el momento. Ya se está hablando de justicia restributiva, se está hablando de otro tipo de justicia también, porque muchas mujeres dicen, bueno, yo voy al sistema de justicia y a mí eso no me resarce. Es decir, a lo mejor hay otras formas también para nosotras las mujeres. Y entonces yo estoy en contra absolutamente de la pena de muerte. Yo no creo que nadie merezca la pena de muerte por absolutamente nada. Y tampoco estoy a favor, y esa es mi posición personal, de que las penas sean altísimas.
¿Por qué? Porque yo lo que busco, y yo creo que todas las feministas, es como una justicia social, pero no se trata de que entonces ahora vamos a castigar a todas las... No se trata de eso. Incluso el estándar de delito de violación es para hombres y mujeres, por eso dice en los nuevos códigos quien perpetrare, o sea, y también se contemplan no solo violación con el órgano sexual masculino, entonces incluye como víctimas a hombres y mujeres. Obviamente sabemos que la mayoría de las víctimas somos las diversas mujeres en toda su diversidad, digamos. Mujeres trans también, que son muy violentadas y muy violadas, ¿verdad? Porque están transgrediendo el sistema binario, y mujeres cis, es decir, niñas, adolescentes, somos las personas más victimizadas. Entonces, para contestarte así, y si te interesa, cuando la ley modelo esté, bueno, obviamente nosotros estamos trabajando directamente con Mónica de la comunidad y otras organizaciones acá, pues con mucho gusto se te pasa y ojalá que seas parte del proceso de apoyo a esta reforma, ¿verdad? Pero sí contemplan las dos. Gracias. Elena, si me permite, solamente para completar, porque creo que sí. Es pertinente, ¿no? Creo que en el caso justamente de la legislación en materia de delitos contra la libertad sexual ha habido cambios sustanciales en nuestro país, ¿no? Hay que recordar que inicialmente el delito de violación solamente, como señora compañera, sancionaba los casos de violación contra las mujeres, pero además este referente de mujer honesta, ¿no? Que ha sido algo que se ha eliminado también con los años, se ha incorporado justamente el que la víctima pueda ser hombre o mujer de cualquier edad. Fuera de la penetración realmente vaginal también se ha incluido las otras formas de penetración, también a través de otras partes del cuerpo, a través de objetos, que son cambios que también desde el movimiento feminista, desde las organizaciones de mujeres se han ido logrando en la legislación. La incorporación de la violación dentro del matrimonio como agravante de este delito también que se ha incorporado mediante las modificaciones que se han hecho al Código Penal en la Ley 348, creo que son avances precisamente para lograr esta concordancia entre nuestra legislación y estos estándares internacionales, ¿no? Sin embargo, como mencionaba también Elena, hay todavía aspectos que no han logrado ser eliminados, ¿no? Esta referencia al uso de la fuerza, a la resistencia, que todavía hay una mención en el tipo penal de violación y que requieren ser replanteados. Pero además mencionarles que el año 2020, 43 organizaciones de la sociedad civil, de las cuales varias están presentes, hemos presentado una propuesta al Ministerio de Justicia precisamente para la modificación del delito de violación, para la derogación del delito de estupro y para la imprescriptibilidad de estos delitos, aprovechando la oportunidad que brindaba la reforma de la Ley 348, ¿no? Entonces, esta propuesta ha sido planteada pensando que la ley podría modificar el Código Penal en estos aspectos y en estos delitos que menciono, más otros que hemos abordado en esta propuesta, ¿no? Sin embargo, todavía estamos esperando de que estos planteamientos sean tomados en cuenta en esta reforma que se plantea desde la 348, o como lo ha dicho Elena, también es una posibilidad que estamos viendo de una norma específica para la modificación, y justamente ahí quiero sumarme a lo que ella ha planteado de pedir el apoyo y sumarse en este proceso también, que ha sido coincidente con otras propuestas. Justamente está también Alejandra Cámara, que con otras organizaciones ha presentado una propuesta muy similar, creo que en los mismos términos, basada también en la experiencia que tienen ellas en el litigio y, como decía, las barreras que se presentan en el sistema de justicia, y como muchas veces la norma, como decía también Ana Elena, tiene sus limitaciones o es interpretada de formas que se generan pues y se crean otros requisitos que a veces ni siquiera están mencionados en las disposiciones, y que es parte también de la mentalidad y criterios con el que las autoridades del sistema de justicia aplican la norma, ¿no? Entonces, que decía que quería aprovechar, y disculpa la interrupción, Elena, pero creo que es importante que todos quienes no conocían este proceso, esta propuesta, se puedan sumar, porque creemos que es la forma también de lograr que estos planteamientos sean atendidos por nuestras autoridades, tanto del Ministerio de Justicia, del órgano ejecutivo, como del órgano legislativo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Es que trabajar con Mónica es una belleza. No te puedo decir. Gracias Mónica por tener la oportunidad de contar con Ana Elena, muy interesante, su exposición muy enriquecedora.
Yo soy Jennifer Gocha, del Fondo de Población de Naciones Unidas. Me interesa mucho su opinión sobre cómo mejorar o contribuir a tener más claridad sobre estas estadísticas respecto a la violencia sexual y por qué en Bolivia somos el segundo país con mayores índices de violencia sexual después de Haití. O sea, esto es gravísimo, ¿no? La fuente es la Organización Panamericana de la Salud. Quisiera que me contara un poco cuál es la fuente de la organización, capaz la encuesta de prevalencia, pero en resumen, cómo contribuimos, ¿no? a que esa data sea más fuerte, tenga diversas fuentes en realidad y pueda ser más contrastada, ¿no? Lo cual nos ayuda a todos los procesos de sensibilización sobre el tema, por una parte. Por otra parte, algo mucho más específico, que es un tipo penal que tenemos en Bolivia, que es el abuso sexual, que es todos los casos de violencia sexual en los que no se concreta la penetración. Entonces, su opinión sobre ese tipo penal, en muchos casos en los que hemos visto, tenemos oportunidad de ver, sentencias en los que obviamente era una violación que no ha llegado a concretarse, una tentativa de violación, incluso con lesiones, pero el nivel intacto, entonces es abuso sexual. Entonces, claro, es una forma también de impunidad de ese tipo penal, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Si se ha incluido en el estudio, etc. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Primero, bueno, UNFPA ha venido haciendo un trabajo muy importante en la región, investigando qué es lo que sucede con niñas y adolescentes. Yo creo, porque a mí también me intriga ese dato, ¿no? Viene de la OPS, yo creo que UNFPA podría encargarse también de investigar más por qué Bolivia tiene esa cifra tan alta. Yo ayer me preguntaba, Mónica, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Bolivia? ¿Cuáles son los factores que están influyendo en eso? O sea, que, en verdad, uno siempre se pregunta, la mayoría de los países, ya sabemos, todos son países altamente misóginos y altamente sexistas y patriarcales, etc. Pero ¿por qué en ciertos, o sea, cuáles son esos factores? Yo no lo sé. Habría que investigarlo y yo creo que es importante que UNFPA, digamos, por la comunidad, podría apoyar a la comunidad para hacer esa investigación. Es una investigación que es muy necesaria y es una investigación que nos daría muchas luces para ver también por dónde más podemos nosotras ir. Es decir, la idea es cerrar siempre las brechas, ¿no? Entonces, ¿por dónde, y aunar esos esfuerzos, por dónde más podemos inventar o crear o hacer o realizar políticas, programas, o no sé qué más podríamos hacer, o algo más creativo, no sé, de repente videos en TikTok ahora que todo el mundo ve, y, ¿verdad?, sobre los sentimientos, sobre lo otro, sobre qué pasa con las niñas y adolescentes, para que cada vez más esta población esté más despierta a la denuncia, a decir, o de repente como la niña de una amiga mía, que ella inmediatamente, porque la amiga le había hablado desde siempre de esto, entonces ella dijo, mami, mira, es que en el colegio el profesor dijo esto y esto. Primero que dijo, ¿no? Entonces, seguro ya iba a pasar a la acción, pero esta niña fue la que salvó seguro a todas las niñas de ser abusadas. Entonces, eso por un lado es importante, la investigación también. La segunda pregunta que me disculpe. Del abuso sexual. Sí, sí. Bueno, el abuso sexual tiene que seguir existiendo porque precisamente en el delito de violación se habla de penetración total o parcial. Parcial es, digamos, como la mínima penetración para que se configure el delito, son los elementos del delito de violación. Entonces, obviamente que abuso sexual no debería incluir ningún tipo de penetración. Yo creo que ambos delitos le marcan a una la vida para siempre. Es decir, tanto la violación como el abuso sexual. Y el abuso sexual es tan cotidiano y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Hay tanto abuso del poder en las familias y generalmente no lo hablamos. No es un tema que saquemos a la luz. ¿Por qué? Porque le está sucediendo precisamente a las poblaciones más vulnerables, que son niñas y niños. Entonces, sí, ese es un delito que no, es decir, el derecho penal ya tiene una serie de principios y una serie de funcionamiento y de tipificaciones que son así. Yo no lo derogaría. Tal vez se podría modificar basado en una investigación de cómo investigar más cómo ocurren este tipo de delitos,
y obviamente aunado a estas capacitaciones y explicaciones a los jueces, a los policías. Yo ayer que hablaba con los policías les decía, bueno, cuando ustedes llegan a la escena del crimen, ¿qué es lo primero que hacen? Ustedes simplemente llegan y recogen ahí un testimonio, o ¿qué es lo que hacen? Lo primero es observar. Observar también, ser empática y observar si la niña está llorando, por ejemplo, está temblando. Es decir, todos esos son indicadores, son indicios de pruebas. ¿Y por qué? Porque muchas veces se dice, ah no, este niño o la niña tuvo inconsistencias en su declaración. Por supuesto que hay inconsistencias. Es decir, le acaba de pasar el acto más terrorífico que le puede pasar a uno en la vida. Entonces, hay una sentencia de México que habla de la valoración de la prueba diciendo van a haber inconsistencias tanto en niñas, adolescentes y mujeres porque el estado de shock en que una queda después de un acto de esos, es decir, es un daño que cruza la vida de una persona. Pero yo sí lo dejaría distinguiéndolo con eso porque así lo distingue. El derecho penal a veces es muy restrictivo, como por ejemplo el depósito de la carga de la prueba, ¿verdad? Que recae en las mujeres. ¿Por qué esa carga de la prueba? En Costa Rica hicimos una ley de acoso sexual en el 94. Yo hice mi tesis sobre acoso sexual, traje el texto porque parte de la tesis fue y ese texto fue la base para discutir esa ley y quedó bastante parecida. Pero yo quería ir más allá. Yo dije, hagamos la inversión de la carga de la prueba para que quien tenga que probar que no acosó sea el perpetrador, el acosador y no la mujer. No se pudo por principio constitucional, pero bueno, eso es algo en lo que más y más tenemos que seguir trabajando porque así son los principios del derecho penal. Por eso el derecho penal también es muy limitante, ¿verdad? Por eso yo ahora más y más estoy leyendo y pensando sobre también qué otras alternativas y sistemas de justicia pueden ser compensatorios para las víctimas, para que puedan recuperar y tengan una vida digna, una vida que vale la pena vivir, que quieran vivir. Porque muchas de ellas, hay un caso en México donde el perpetrador era un juez superior. La mujer abusó a sus 2 niñas y a su esposa por años. Ella hizo todo lo posible en todos los diferentes estrados, habló con todo el mundo, pero como él tenía tanto poder, al final ella y sus hijas se suicidaron. O sea, vean la tragedia de no tener un sistema de justicia que responda a las necesidades de nosotras, las mujeres diversas. Eso es realmente, y ese caso fue un caso famoso en México, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa también porque no se habla de las relaciones desiguales de poder en todos los diferentes ámbitos. Entonces, bueno, le agradezco su pregunta y ojalá que pueda con Mónica tal vez hablar de cómo podemos hacer esa investigación, Equality podría apoyar, participar, ¿verdad? Muchas gracias y muchas gracias por venir. Gracias. Elizabeth Salguero, de Fundación Viva, un gusto, Elena. Muchas gracias. Y felicidades por el análisis y las propuestas. A mí me falta algo que es bien importante y es, no sé si se llama o penal o la figura violación agravada, pero cuando el resultado es un embarazo no deseado, que es la mayoría de los embarazos no adolescentes, adolescentes quiero decir, no es una pena mayor. ¿Y qué pasa con estos casos que no permiten en su momento adecuado la interrupción voluntaria del embarazo por violación? Entonces, como que creo que este tema es fundamental en cuanto se habla de violación, ¿no? Y los delitos y los agravantes que deberían estar incluidos, como estos casos de mención. Muchas gracias por su intervención y disculpe que no mencioné eso, es un tema absolutamente clave e importante y más estamos desde Equality Now haciendo, digamos, coaliciones con organizaciones de derechos sexuales y reproductivos precisamente por los embarazos forzados. Los embarazos forzados es un tema doloroso, un tema muy triste, porque ¿cómo es posible que una niña de 12 años tenga que cargar con un embarazo y que no haya en el momento de una violación o de un abuso un protocolo que diga inmediatamente tiene que darle la píldora del día después, etcétera, etcétera? En mi país hay protocolos
Que se cumplan, eso es otra cosa, porque siempre estamos, yo de necia con la implementación siempre, ¿verdad? Ahí es donde está el gran vacío. Yo creo que también, Mónica, tenemos que pensar acá, en Bolivia, en esa reforma, de tener el agravante. Que la víctima esté embarazada o quede embarazada por el acto de violación es un agravante del delito. Que se cumpla, esa es la otra. Yo creo que con UNFPA también podemos hacer una gran campaña aquí en Bolivia para poner en la luz pública, en todos los medios, es decir, la tragedia que es para una niña, porque ahí ya se sale, porque la niña, es decir, ya eso es, pero poner en la luz pública, y los casos de El Salvador, no sé si ustedes, el caso de Esperancita, y todos estos casos de estas niñas que además tuvieron un aborto espontáneo y fueron penalizadas con muchísimos años. Es decir, imagínense niñas y adolescentes en una cárcel, ni siquiera por, es decir, víctimas absolutamente de un sistema. Yo creo que hay que hacer también una convención de derechos sexuales y reproductivos a nivel internacional. Eso hay que, ¿verdad? Se lo digo también porque UNFPA está aquí, hay que apoyar procesos de eso, porque también de repente cuando apelamos a nivel internacional, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Esos estándares podemos hacer y obligar al Estado, a los estados diferentes. Creo que también hay que trabajar más de la mano con organizaciones que trabajan con embarazo infantil y con matrimonio infantil. Ese es otro tema en el que Equality ahora está trabajando. Es un tema realmente que a una se le paran los pelos, ¿verdad? De los casos que ven, junto con la trata también de niñas para obligarlas a casarse con adultos. Es decir, es como la esclavitud sexual, yo lo veo así, como una especie de esclavitud sexual, y obligar a una niña a un embarazo es una violación tan grave que ni siquiera tengo un nombre para esa violación. Yo creo que la educación sexual integral es importantísima, y lo otro que yo insisto también es cómo vamos a desarticular con otro tipo de narraciones la narración que nos está vendiendo el fundamentalismo religioso. ¿Por qué? Porque eso es una gran, es decir, como ellos están llamando otra vez a tener una familia conservadora, tradicional, ¿verdad? Que excluye obviamente a todas las poblaciones LGTBIQ, que excluye a la mayoría de las personas que, digamos, pueden ser heterosexuales, pero una hija viviendo con su madre también es una familia, un padre viviendo con sus hijos es una familia, etc. Entonces, por ahí también tenemos, porque desde esa concepción religiosa de que una tiene que tener los hijos que Dios le da, también incluye a las niñas. O sea, vea qué peligroso ese discurso del fundamentalismo, y está cada vez más presente en la región latinoamericana. Eso tenemos que ver cómo hacemos para contrarrestar el avance, porque eso está destruyendo las sociedades y está destruyendo los avances que hemos tenido desde el feminismo por los derechos humanos de las mujeres. Entonces, la invitación es a unirnos, todas las personas que están aquí, para apoyar este tipo de reforma, para trabajar unidas en coalición, en conjunto también, y para visibilizar cada vez más lo que no puede suceder, que son los embarazos de niñas, y hacer también campañas de educación sexual. Hablé también de los fundamentalismos evangélicos neopentecostales, porque están yendo también por la educación. Ese lema de a mis hijos los educo yo es peligrosísimo para la democracia, ¿verdad? Tiene que haber valores laicos, porque las políticas públicas y el derecho se hacen desde valores laicos. Es como si yo tuviera digamos que yo tengo una creencia que soy budista, y como que yo dijera, mañana tiene que hacerse una política pública, todo el mundo tiene que meditar apenas se levanta. Las políticas públicas se hacen desde un Estado social de derecho y desde los principios y valores éticos, políticos, laicos, no desde ninguna religión. Entonces, que cada quien tiene derecho a tener, pero no a imponer su, digamos, opinión religiosa para hacer una política pública. Entonces, la educación sexual integral es fundamental y no podemos dejarla de lado. Hay que lucharla, porque ese es uno de los espacios del fundamentalismo que está luchando. Que las niñas y las niñas no reciban educación sexual integral. Gracias, maestra. Como nos hemos dado cuenta, hay mucha tela que cortar y hablar de este tema, ¿no? Me voy a ir a lo puntual.
ha manifestado sobre la ley modelo. ¿Cuál es la visión que esa ley modelo tiene sobre el aspecto sociológico? En el entendido que, como usted sabe, esto, incluso a título de fanatismo, ya se ha implementado, ¿no es cierto?, en la legislación peruana. Y la repercusión era habitacional por lo que se ha dejado. Y era ley. Y era el hecho de que el estupro, como tal, era considerada ya como una violación tal cual, como también la hemos ahora dominado. Sin embargo, impuesta la normativa, como usted sabe, la repercusión de carácter sociológico ha sido grande, ¿no? Porque las denuncias han subido un 214% y uno dice, ¡ay, qué felicidad!, ¿no? Ahora se están tratando como que debe. Pero para el tratamiento desde el área judicial era pues indomable, ¿no? Porque había mujeres donde obviamente ya tenían los niños prueba plena de este hecho, pero la mujer está enamorada porque era su pareja y a esa edad, por el estatus sociológico, no querían proceso en contra de los supuestos victimarios que la sociedad dice, pero indirectamente son sus agresores, ¿no? Entonces eso es un punto muy vital por el que en su momento también se ha dejado de lado esta norma ya dicha como tal, y ese es el aspecto que yo quisiera, ¿no?, enfatizar. ¿Cuál es la visión sociológica que se ha hecho respecto a esta ley modelo que la estamos diciendo que va a ser para Latinoamérica, pero que hay que considerarla bajo su estrato? Porque ahí mismo ha sacado una sentencia constitucional que es de carácter internacional inclusive, por el que determina que tiene que analizarse caso por caso, ¿no? Entonces, eso, y también con respecto al aspecto del consentimiento en los casos de indemnidad. ¿Por qué, maestra? ¿En los casos de qué, perdón? Indemnidad. Entonces, ¿por qué, maestra? ¿En los casos de? Indemnidad. Indemnidad. ¿Cómo? Igual de violencia sexual. ¿Ya? ¿Por qué, maestra? Generalmente nosotros hablamos con que la violación es un hecho atentatorio contra la víctima, ¿no? El hecho más atroz, ese es el hecho que no podemos, ¿no?, revelar. ¿Qué hay cuando la víctima se siente complacida con ese hecho? Es más, al momento de irnos a juicio, esa víctima en cámara que se defiende ferozmente a su agresor, ¿no? Y usted sabe que esos son elementos de convicción que nosotros necesitamos para irnos a juicio. Yo había hablado esto en plataformas con psicólogos, ¿no?, así asemejando a lo que ha sido el síndrome de Estocolmo, ¿no?, como las víctimas llegan a ignorar, por así decirlo, a sus victimarios. No sé si usted puede darme luces en esos estudios que han hecho, psicológicamente no me han podido, ¿no?, dar a conocer si hay un estudio similar con este tipo de víctimas, ¿no? Y estamos hablando de menores de edad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la ley, el aspecto sociológico de la ley lo tendrá que ver cada país, porque en las leyes modelo no se trata de imponer una ley modelo que hicieron 3 o 4 personas, no. Se trata de, son como lineamientos, ¿verdad? Entonces, cada país, cada comunidad tiene que ver, bueno, esto nos sirve acá, en Bolivia, o no nos sirve, ¿verdad? La ley modelo lo que contiene los lineamientos que ya hablamos y los estándares internacionales que ya hablamos. Entonces, el aspecto sociológico que usted dice, ¿verdad?, que a veces son como muchos estereotipos y mitos, que la víctima le gustaba, ¿verdad?, lo que repiten siempre casi en los estrados judiciales. Cuando hay un abuso sexual en una familia es complicadísimo porque, ¿cómo decirle eso? Bueno, yo se lo digo y se lo voy a hablar yo como víctima también de abuso sexual. Es complicado porque es la persona que también te cuidó y te quiso. Entonces las cosas no son blancas ni negras. Entonces, por supuesto que para una niña es todavía más complicado porque no entiende cómo una persona que la tenía que cuidar la abusó. O sea que psicológicamente el sistema de confianza de una persona se destruye. No es que ella no quiera, o sea, sí, claro, hay una relación de afecto, pero no es que ella quiso o buscó ese abuso. Yo creo que esos mitos son peligrosos, ¿verdad? Porque precisamente eso es lo que estamos tratando de construir.
los mitos de que las mujeres que somos o hemos sido violentadas nos gustan o nos gustó. Yo creo que es peligroso eso y que yo no soy socióloga, soy abogada, porque nadie es perfecta, pero yo creo que la sociología aquí tendría que ver la ley modelo y analizarla, pero no desde los mitos y estereotipos, sino desde una perspectiva interseccional y de género. Porque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con eso. Por supuesto que pueden haber menores que expresen un cariño y también hay mucha manipulación, muchísima manipulación. En estas relaciones desiguales de poder siempre hay mucha coacción, mucha manipulación, mucho atemorizar a la persona. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad?, con eso, y hay que tener cuidado cuál es el enfoque sociológico que uno está usando, porque si uno está usando un enfoque sociológico feminista o no. A eso le respondería por el momento. Muchas gracias. ¿Una pregunta que tenían atrás? Sí, buen día para todas, todos. Soy Rodolfo Vargas del colectivo LGBT de Bolivia. Quiero hablar de algo que me parece un poco preocupante, porque cuando decimos que nos escandalizamos con los porcentajes que ha mostrado, con ese segundo puesto y todo lo demás, es que a veces nos enceguecemos nosotros mismos porque no estamos viendo, que la violencia está normalizada. Que vemos como normal que haya niñas que estén a los 12 años embarazadas, que normalizamos que haya matrimonios infantiles, normalizamos que a las mujeres embarazadas, adolescentes sobre todo del área rural, se las equipare con objetos de intercambio, porque están embarazadas, entonces las voy a cambiar para que no se casen por una vaca, por un terreno, por dinero, y estamos normalizando eso. Entonces creo que no es solamente decir, ay, me preocupa, me escandalizo y nada más, sino que tenemos que romper con esta normalización de la violencia que nosotras y nosotros como personas privilegiadas que estamos acá, a veces también fomentamos. Lo segundo, bueno, en sus palabras ya un poco me quitó una preocupación, es que en el informe veo invisibilidad de la diversidad sexual. Entonces, hay mujeres lesbianas que son violadas para corregirlas en su orientación sexual. Hay mujeres trans también que no son aceptadas por las mujeres biológicas, por este tema de que no son biológicas, no han tenido una vagina desde que han nacido, y ahí entran todas estas correctividades que muchas veces nosotros estamos fomentando. Entonces, mi pregunta puntual va en ese sentido. ¿Cuánto de normalidad está dentro de estos espacios en los cuales estamos reflexionando y estamos tal vez encegueciéndonos frente a esto que se está presentando? A este gran problema que tenemos no solo en Bolivia, sino en América Latina, que es la violencia hacia adolescentes, hacia mujeres, hacia hombres también, como usted lo dijo, porque hay hombres que son violados, no, niños sobre todo. Entonces, el aspecto tal vez no es la correctividad, no la corrección, el castigo, sino hacer la prevención y trabajar antes. Entonces, quiero saber su opinión al respecto. Gracias. Primero, muchas gracias por su intervención. Me gusta mucho que saque el tema, y porque precisamente en sociedades tan violentas, donde hay tanta homolesbo, transbifobia, ¿verdad? Y eso es común en todos los países de Latinoamérica. E incluso también me gusta que dijo eso, porque hay que hablar también de las violaciones a adolescentes gay, adolescentes trans. Es un tema que cada vez tiene que ser más sacado, y por eso lee la perspectiva interseccional, porque el reporte también, nosotras estamos contemplando todas las violaciones, y por eso yo siempre digo mujeres en toda su diversidad. ¿Por qué mujeres en toda su diversidad? Porque ese fue el lenguaje ahora que introducimos en la Asamblea General de la OEA, que estuvimos ahí. ¿Para qué? Para ir contemplando cómo las diferentes mujeres, ya sea por orientación sexual, identidad de género, o también por origen racial, etcétera, vivimos ese tipo de violaciones. La interseccionalidad hay que verla también no como una suma de opresiones, sino como esas opresiones interactúan en una sola persona, o en una población. Y no hay que verla desde una perspectiva del feminismo blanco, hay que verla desde una perspectiva más amplia, desde los otros feminismos, feminismos comunitarios.
y los otros feminismos también, que están incluyendo cada vez más y más personas. Todas las personas nacemos libres en igualdad de derechos y en dignidad, dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todas las personas tenemos que ser protegidas, y todas las violaciones también, y eso tiene que ver con capacitación, y sería importante, bueno, la comunidad de derechos humanos también trabaja con casos, ¿verdad?, de LGTB para ir avanzando los derechos, y es importante también que usted que hizo, ¿cuál es su nombre? ¿Ah? Rodolfo, muchas gracias Rodolfo, también como para ir trabajando más en la organización, ir investigando cómo la población LGTBIQ vive los diferentes tipos de violación sexual, porque en eso también, ayer yo le decía a los investigadores de la policía, bueno, yo quiero que me hablen también cómo tratan ustedes también a las mujeres trans, cuando ustedes llegan a la escena del crimen. Necesito que me digan eso, porque necesito ver cuáles son los prejuicios que ustedes todavía cargan. Y tiene razón que las sociedades entre más homofóbicas y más discurso de odio emanen, son sociedades más violentas, y son sociedades que han naturalizado esa violencia. Y hay que investigar, digamos, también si se hace una investigación con UNFPA, que tome en cuenta absolutamente todas las poblaciones. Yo en eso, es decir, una como defensora de derechos humanos no puede excluir absolutamente a nadie, nunca. Si no, no puede decir que es defensora de derechos humanos. Porque entonces, ¿de qué se trata el principio de universalidad? Universalidad es que cubre a todas las personas en sus identidades, orientaciones, etc. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con usted, y creo que en esa investigación hay que incluir también, por supuesto, la perspectiva interseccional. Le agradezco mucho que haya sacado el tema. ¿Quién más? La última, por favor, que avanzamos con otras. Tenemos dos, ella y una señora. Muchísimas gracias, Ana Elena, es un placer poder escucharla. Y la verdad es que transformar una institución tan patriarcal como es el derecho penal es una lucha a diario. Yo vengo de Casa de la Mujer, es una institución que lleva más de 30 años, yo personalmente estoy más de 10, y siento muchas veces el mismo sentimiento que usted tenía, ¿no? Trabajamos y seguimos en lo mismo, pero se está avanzando, por lo menos en el derecho positivo ha habido un gran avance. Ahora el gran reto es efectivizar todas esas normativas para que realmente se llegue a hablar de que las mujeres están haciendo la justicia. Ahora, una situación que me preocupa bastante es el tema de la violencia sexual y de la violación dentro del matrimonio o dentro de la relación íntima, porque hay una figura en el derecho penal que es la violencia familiar, que dentro de la violencia familiar puede ser cualquier tipo de violencia física, psicológica o sexual, y muchos operadores de justicia utilizan esta figura para encubrir lo que realmente es violación sexual dentro del matrimonio. Claro. Y están tan arraigados que incluso cuando se le pregunta a la mujer cuál es la situación que ha pasado, por qué ha venido, o si hay violencia física, ninguna de las mujeres decimos que somos víctimas de violencia sexual por parte de nuestras parejas, por parte de nuestros esposos, de nuestros novios, o de cualquier relación íntima que llegamos a tener o lleguemos a consolidar. Entonces, no sé si esta figura, la consulta que le hago es, debería de modificarse o debería de mantenerse, lo mismo que actos sexuales abusivos dentro de una relación, porque si bien la relación empieza siendo consentida, luego ya cuando existen actos sexuales abusivos, denigrantes, humillación, también es un hecho de violencia sexual y es un hecho de violación. Entonces son esas dos figuras penales que se utilizan muchas veces para encubrir el tema de la violación sexual dentro del matrimonio. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Primero, bueno, como Mónica ya explicó, eso es un agravante que está en la legislación. Y volvemos otra vez de nuevo a la implementación, ¿verdad? ¿Cómo eso se interpreta? Y eso que usted dice es muy importante, y eso lo vengo observando yo hace muchísimos años. Y ayer lo hablé también con los investigadores. Les dije, vean, hay muchas mujeres que ni siquiera saben que lo que les pasó se llama violación. Todos los días. Y sobre todo esa violación del matrimonio que está tan naturalizada, como si fuera mi deber. Eso por un lado. Entonces, ¿por qué las campañas de concientización son importantes? Y ahora que tenemos tantas redes y medios y apps y todos esos aparatitos, ¿verdad? Podemos utilizarlos para
levantar más la concientización en ese sentido, de que también nosotras sepamos que lo que nos está pasando es una violación, y es una violación además a los derechos humanos. Y eso por un lado. Por otro lado, usted hablaba también de violación de matrimonio, el último que me dijo de... Tenemos una figura que son actos sexuales abusivos, actos sexuales de relación consensuada, pero dentro de la relación se producen otros actos denigrantes. Ah, bueno, eso es muy importante, sí, ya. Perdonen porque de la memoria, 57 años ya no es como la de los 20. Cuando hablamos, digamos, y, bueno, en el reporte, lástima que no expliqué esa parte, hablamos también de consentimiento. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, una persona, por ejemplo, puede consentir a tener relaciones solo con preservativo. Si es sin preservativo, es violación, porque ella solo estaba consintiendo. O puede consentir a tener sexo oral nada más, sin penetración, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, por eso la figura, es decir, hay que ver todos los actos dentro del análisis de esa violación que ocurrió. Hay que ver hasta dónde llegaba el consentimiento y hasta dónde no llegaba el consentimiento, porque muchas personas dicen, bueno, sí, accedo a esto, o puede ser que sí, o accedo hasta cierta parte y ya después no quiero, porque me sentí mal y no quiero continuar con el acto sexual. Cuando eso sí respeta, por supuesto, y si hay penetración total o parcial, por supuesto que es violación. Pero es muy importante ese tema que vos sacaste, porque muchas de las adolescentes sobre todo, y también mujeres adultas, reportan, bueno, íbamos bien y yo estaba contenta, pero de repente se puso agresivo. Hay una película en Netflix que se llama, no me acuerdo, Intimidad, o no me acuerdo cuál. Intimidad, ¿no? Esa véanla, porque ahí ella... Exacto, ahí se habla mucho sobre el consentimiento. Entonces hay una línea muy delgada y eso es problemático también, porque en el momento en que se llega a juicio, por supuesto que los jueces, con sus concepciones tan sexistas, es casi imposible, y seguro dicen, no, usted quería, inició la relación, fue a estar con él, bueno, vean el caso de la manada, el famoso caso de la manada en España, por ejemplo, y todos los otros casos. Entonces, por eso es que el consentimiento y no el uso y la resistencia a la fuerza es fundamental y tiene que ser la columna vertebral de todos los delitos sexuales. Si no hay más preguntas, la última, porque ya va Mónica que me hace unos ojos así como termine. Gracias, Ana, muchas gracias por compartir estos hallazgos para nosotras muy importantes. Sin duda muchos de esos nosotras asentimos con la cabeza, porque sí, así la estamos pasando de malas mujeres en Bolivia también, y niñas. Soy Gladys Achá, parte de la campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, y en el Alto somos un grupo de mujeres cuyacas ILE que acompañamos a mujeres que quieren interrumpir legalmente un embarazo, ¿no? Y en estos acompañamientos realmente vemos terrible, ¿no? la situación que atraviesan las mujeres, las niñas, ¿no? Cuando Jennifer decía, ¿por qué somos el segundo país? Es un escándalo. Yo a veces diría, seríamos el primer país si las mujeres todas denunciáramos. Porque todas callamos, y en la experiencia de atender a mujeres en más de 24 años víctimas de violencia, después del primer, segundo, tercer testimonio, de hacer la denuncia, luego te cuentan, pues también me violaban. O sea, y además te la cuentan con vergüenza, con miedo, es que tengo vergüenza y tengo, ¿no? Entonces, por eso creo que esas cifras aumentarían demasiado si todas las mujeres denunciáramos los actos de violencia sexual, violación, estupro y demás que vimos desde niñas, ¿no? Tú hablabas en unas recomendaciones de desmantelar los estereotipos negativos, ¿cierto? ¿No? ¿Cuán importante es en un caso que ha tenido a ayudar a una niña de 12 años? ¿Cómo los hermanos, ¿no es cierto?, se volvieron los enemigos de la niña que ha sufrido la violación, porque le dicen, por tu culpa la mamá gasta plata, por tu culpa va a la paz, por tu culpa el papá, ¿no es cierto?, está siempre molesto, ¿no? ¿Te imaginas cómo es esa tortura de terror a la niña, además de haber sufrido este acto? De no encontrar justicia, porque hasta la defensoría no la defendía a ella, sino a los dos agresores, ¿no? Entonces,
Creo que es el desmantelar estos estereotipos clave en la sociedad, en los hermanos, en las hermanas, en la familia, en los tíos, etc. Creo que es clave eso, porque si no, es lo que tú decías, yo me siento fracasada, la verdad, cuando acompaño casos a la PCB de mujeres que sufren situación de violencia, y está ahí, una institución que ha puesto ahí, entender bien, confiar en el testimonio, caer a la víctima, y lo primero que dicen, señora, estás mintiendo, ¿no? Terrible, y yo digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho tantos años? Porque no estamos aquí un año, 2, 3, tengo el privilegio de trabajar en el CIDEM, una institución feminista, una de las primeras en Bolivia, y realmente hemos hecho un trabajo arduo, pero creo que esta apuesta de vida debe hacernos estas injusticias y estos desafíos, porque las mujeres somos bien desafiantes. Entonces, seguir en esta lucha, y qué bien pensar, sí, en lo que es esta propuesta penal, modificar, pero también pensar en nosotras, en esta población que también tenemos que trabajar en las mujeres. Muchas gracias, le agradezco su intervención, es muy cierto lo que usted dice, y nada más le quiero, digamos, responder diciéndole, hay algo importantísimo, y es, todas las personas que estamos aquí presentes tenemos que ver de qué forma seguimos coordinadas, unidas en redes. Las mujeres juntas, las mujeres en todas sus diversidades, también todos los movimientos LGTBI, tenemos que estar juntos y juntas y juntes. ¿Por qué? Porque lo que vivimos cotidianamente y la falta de respuesta a las instituciones, la violencia tan cotidiana en todas sus diversas formas, no vamos a poder hacer absolutamente nada si no nos organizamos y si no estamos juntas frente a estas fuerzas tan grandes opositoras. Tenemos que ver cómo hacemos más redes, cómo hacemos más articulaciones, porque nosotros llevamos trabajando, como dice usted, con las uñas. Bueno, yo llevo casi 39 años con las uñas, a veces sin dinero, poniendo de nuestro trabajo gratuito, a costa de nuestra propia salud, porque queremos justicia social, porque queremos un mundo diferente. Entonces, hay que denunciar también a esos jueces que dicen, no, usted está mintiendo, hay que denunciar, hay que atreverse a denunciar, y no solo denunciarlo legalmente. Yo el otro día digo una institución y no me querían dar un servicio, entonces le digo, dígame eso mismo que me está diciendo, pero yo lo voy a grabar. Y el tipo se quedó así y me dice, ya ven, tome señora, aquí está. Y digo yo, wow, como que el teléfono me sirvió más que la ley. Pero yo en ese momento le dije, dígamelo, y yo lo voy a grabar y lo voy a poner en todas las redes. Buena estrategia. Y sí, es una estrategia. Usted le puede decir, usted me está diciendo que está mintiendo, voy a grabarlo, y esto va a ir ¿cómo es? Al Poder Judicial, y lo voy a acusar. ¿Cuál es su nombre? Tal. Ajá, es ese. O sea, nosotros tenemos que estar empoderados y utilizar también todos los medios que tenemos, todo, hay que ser creativas. Eso yo lo logré, me dice una amiga, sí, pero estás haciendo terrorismo psicológico. Le digo, no, yo no lo vi así, le digo, simplemente había que tener ese servicio, exacto, había que defender a estas personas, y en ese momento eso fue lo que se me ocurrió, y eso que una es abogada, porque una sabe que la ley a veces no llega. Y muchas gracias.